Entonces, como hemos hablado, ¿m? Israel se establece en la tierra prometida, Israel traiciona a Dios, quien era su rey, pero ellos prefirieron tener a un rey humano, ¿cierto? Que tener a Dios por rey. Eso lo vimos en la última sesión. Y prefieren así su autosuficiencia, porque algunas veces Dios no es suficiente. Algunas veces, de pronto no sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces me ha pasado, que pareciera que Dios no es suficiente. Y alguien nos dice, pero Dios está contigo, pero ora. Pero nosotros sentimos que eso no es suficiente, porque dejando de lado toda pretensión, no siempre Dios pareciera que fuera suficiente, al menos en nuestras mentes. Pero Dios es más que suficiente. Él es lo más sublime, alto, profundo, ancho, hermoso, que le puede pasar a cualquier persona. Y ustedes son privilegiados porque son llamados hijos visibles del Dios invisible. Y qué privilegio y qué honor el ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos el honor y el privilegio que generaciones enteras no pudieron tener, que solo pudieron verlo con sus ojos y decir, wow, yo quiero eso. Somos privilegiados. Así que Israel se establece el primer rey humano que se llama Saúl, muy bien. El reinado de Saúl dura varias décadas, estaría lleno de altos y de bajos. Y uno de los eventos que marcó más negativamente a Saúl y la razón por la cual Dios mandó a buscarle un sucesor, tiene que ver con una batalla que se iba a llevar a cabo. El enemigo, los filisteos, eran muchos, estaban invadiendo Israel, cada vez estaban más cerca. Saúl le pide ayuda a Samuel para hacer un sacrificio a Dios y así alentar a los soldados. ¿Por qué? Porque el ánimo del pueblo había decaído. Al ver tantos enemigos, al ver tantas circunstancias adversas, todos estaban abrumados. ¿Sí? Decían, no, nos van a exterminar, nos van a acabar. Si Dios no está con nosotros, no hay nada que podamos hacer. ¿Les ha pasado una circunstancia grande y ahí sí de pronto nos acordamos de Dios? Creo que es algo de nuestra naturaleza. Y es que sabemos que hay retos que son para Dios. O sea, yo lo veo como por el lado positivo, de que sabemos que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Sabemos que Él tiene lo que se requiere y por eso lo necesitamos de nuestro lado. Así que Saúl manda a llamar a Samuel. Samuel le dice a Saúl, recuerden que cuando Diego lo manda a llamar es que manda un mensajero, ¿cierto? No le timbra por WhatsApp. Hola Sam, ¿qué estás haciendo? No, por aquí en Juan Valdés. Ah, bueno, puedes venir acá que necesitamos hacer un sacrificio. No, no hay nada de eso. Envió un mensajero, el mensajero regresa y le manda a decir a Saúl, en 7 días voy a estar con ustedes. ¿En cuánto? En 7 días. Muy bien. Así que Saúl esperó, pero llegado el último día, el séptimo día, Samuel nada que llegaba y pasaban las horas y las horas. Y el cuerpo empezó a impacientarse y empezó a dispersarse. Algunos soldados empezaron a huir. Todos hablaban acerca de irse. Para Saúl todo pasaba en cámara lenta. Saúl mira el sol, está en lo alto, ya pasaba más allá del mediodía. Así que Saúl, en un acto de desesperación y poca paciencia, toma el sacrificio y lo hace él mismo. El pueblo que se estaba dispersando, vuelve a ver al ver el sacrificio y todos celebran. Todos alzan sus manos, todos oran a Dios, pidiendo que los acompañe en la batalla. En medio de esto llega Samuel. Él ve el humo a lo lejos, sacude su cabeza al ver a Saúl en el altar. ¿Por qué? Porque Saúl no es sacerdote, ¿sí? No es de la tribu de Leví, ¿cierto? ¿De cuál tribu es Saúl? De Benjamín, ¿se acuerdan? O sea que él no tenía por qué hacer el sacrificio. Samuel se acerca a Saúl, discute con Saúl, perdón, porque no lo esperó. Hay todo un diseño y todo un protocolo y Saúl le responde. Primera de Samuel 13, del 11 al 12. Primera de Samuel 13, del 11 al 12 dice, como vi que se me dispersaba el pueblo, como vi que tú no llegabas dentro de los días señalados, etcétera, etcétera, me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Qué dice? ¿Me vi qué? Me vi forzado y ofrecí el holocausto. Ahora, si ven la actitud de Saúl, él no reconoce su error. Y esto siempre lo va a caracterizar a él. La falta de reconocer su error. Es algo que siempre caracteriza a los Saúl. Siempre tienen un pero, siempre tienen un porqué para justificar sus acciones, para justificar murmuración, el hablar mal de alguien. Siempre tienen un pero, un porqué, para justificar la mentira, para justificar una relación, para justificar hablarle mal a los padres.
Los Saúl siempre tienen un porqué para justificar gritarle a la mamá, para justificar insultarla, hacerla sentir mal. Los Saúl siempre tienen un porqué para justificar que su equipo perdió. Siempre tienen un porqué para todo. Los Saúl siempre son víctimas de las circunstancias, no asumen los errores. Siempre hay un porqué, siempre hay un pero. O sea, nunca, nunca los Saúl van a decir, sí, la embarré. Siempre lo primero que va a salir de sus bocas es, pero es que, lo que pasa es que, pero fue que, y resulta que son pobres víctimas de las circunstancias. Miren lo que llega a decir Saúl en este versículo. ¿Qué dice? ¿Me vi qué? Forzado. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, espero no estén hablando de ti. Hay mucho por explorar del espíritu de Saúl, será tema de algún adendum más adelante, si Dios lo permite. Pero fue lo mismo que hizo el hombre y la mujer en el jardín. ¿Se acuerdan? La mujer que tú me diste, ¿sí? Fue que la serpiente, fue que, pero es que el mismo espíritu que se mueve desde tiempos antiguos, la misma iniquidad, si lo queremos llamar así. Y aunque ese no es el centro de esta sesión, sí lo quería mencionar porque es bueno a veces evaluarnos en esas cositas. ¿Sí? Cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo, cuando alguien nos pone el dedo en la llaga, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Justificarnos? Decir, pero es que, porque tal cosa, o decir, sí, la embarré. Sí, eso está mal delante de Dios, así es, la embarré. ¿Justificas hablarle mal a tu madre? ¿Justificas responderle grosero a tu papá? Es que él me trata tan mal, es que si usted viera cómo me habla ella. Y eso es otra cosa que pasa con el espíritu de Saúl. Él se midió con respecto al pueblo. Prácticamente que le echa la culpa al pueblo. Dice, me vi forzado porque el pueblo se me estaba yendo. Pero nuestra medida, tu medida, mi medida, nunca puede ser, es que mi esposa me sacó el mal genio, ¿sí? Es que tal persona me hizo esto, es que tal otra me hizo esto. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Nuestra medida cuál es? ¿Tiene nombre propio? Jesucristo, muy bien. O sea que lo que sea menos que Jesucristo en nuestras vidas debe ser exterminado. Jesucristo es la medida, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermana, tu hermano, no es el que te trata mal. Ellos no son la medida por el medio de la cual debas regir tu vida y tus reacciones. Tu medida, mi medida, es Jesucristo. Pero bueno, eso era de gratis. Primera de Samuel 13, del 13 al 14. Samuel le dice, Saúl, has obrado neciamente. ¿No guardaste el mandamiento que el Señor te ordenó? Ahora el Señor te hubiera establecido tu reino para siempre sobre Israel. ¿Hasta cuándo? Para siempre, ¿cierto? Toda su descendencia. Pero ahora tu reino no va a perdurar. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Hay silencio entre Saúl y Samuel. Saúl no sabe qué decir, simplemente se miran. Saúl está en shock. Un solo acto de desobediencia y Saúl se pierde de que su descendencia esté por siempre en el trono de Israel. Pero es solo una bobada. ¿Pero qué tiene de malo? Pero no hay que ser tan radicales. Un solo acto de desobediencia y Saúl se pierde de ser el ancestro del Mesías. A veces no medimos las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto pasó. Y si esto pasó con aquellos que eran representación de lo verdadero, ¿qué será con el verdadero templo, con la verdadera familia, con el pueblo que somos tú y yo? ¿Tomará nuestra desobediencia como algo ligero? Por eso en Romanos 8:14 Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, es natural. El hijo sigue la voz de su padre. Si se equivoca, el padre lo corrige para que siga la voz. Pero el que no es hijo no obedece, no es corregido, sigue su propia mente, su propio criterio, el criterio de otros, sin sentido de propósito ni de destino. Quiere vivir la vida por vivirla y ya. Por eso Dios es tan radical con Saúl, porque nos está enviando un mensaje como reyes que somos tú y yo, de que Él no cambia y las cosas en Él siempre son sí y amén, son calientes o frías, nunca son medio tibias. ¿Y saben lo hermoso del asunto? Dios nos exige a nosotros porque sabe que tenemos lo que se requiere para obedecer.
O sea, Él nos exige y al exigirnos es un acto de confianza. Confía tanto en nosotros porque Él ha puesto todo lo necesario en nosotros para vencer lo que sea. O sea, lo que sea, incluida la tentación. Y es una promesa de Él. No hay ninguna tentación, ¿cierto? No hay ninguna prueba que pueda venir a nuestras vidas que sea más grande que nosotros. Él ya ha provisto una salida a toda prueba y dice que no nos va a permitir ser probados más de lo que podamos resistir. O sea que toda tentación que yo sufro, ¿la puedo qué? La puedo vencer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya Dios pasó un filtro y esa tentación llegó a mí porque Dios dijo, mi hijo es tan guau, mi hijo es mi hija, ¿sí? Es tan hermosa, es una princesa, que yo sé que esto no le va a quedar grande. Mi hijo, yo sé que esto no le va a quedar grande. Y por eso deja que la prueba pase, porque sabe que tenemos lo que se requiere, ¿para qué? Para vencer. Él ya ha provisto una salida. Él sabe que tenemos lo que se requiere. Ahora, Saúl se pierde de ver a su descendencia ocupar el trono. Dios le guía a Samuel a encontrar a otro hombre que es conforme al corazón de Dios. Todos conocemos algo de esta historia, por eso no la exploraremos más adelante detenidamente, de pronto en un adendum. Basta decir que Samuel va donde un hombre llamado Isaí, que tiene muchos hijos. ¿Se acuerdan cómo se llama el menor de ellos? ¿Quién sería futuro rey de Israel? David. ¿Qué número de hijo es David? Isaí tiene un montón de hijos. ¿Cuál es David, qué número de hijo es? Es el octavo. ¿Y el 8 de qué nos habla? De algo nuevo, de una nueva creación, de algo nuevo. Y es así como Dios determina hacer con este joven que pastorea ovejas en la casa de su padre algo nuevo, para pastorear al pueblo de Israel, las ovejas de su Padre Celestial. David se encontraba haciendo lo que siempre había hecho, la rutina diaria, y en medio de la rutina, poco sabía él que esa rutina era parte de su entrenamiento, de su formación como futuro rey de Israel. Una serie de eventos acontece, ustedes han escuchado la historia, por eso la estoy mencionando de corrido. Un filisteo gigante amenaza e insulta al ejército de Israel. ¿Cómo se llamaba? Goliat, muy bien. ¿Alguien se acuerda con qué mata David al filisteo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con una piedra, con su espada. Con su espada, con la piedra lo noquea, pero lo matas con la espada, ¿sí? ¿Cierto? Con la espada lo mata, le corta la cabeza, es una hermosa imagen, ¿sí? Basta con decir que David asciende en reconocimiento y Saúl desafortunadamente le pasa como le pasó a Caín. Envidia entra en su corazón, la historia se repite, Saúl se compara con David, con lo que el pueblo dice acerca de David, y pronto el amor que sentía por David se convierte en envidia y emprende una persecución para dar con David y matarlo. David tiene la oportunidad en 2 ocasiones de matar a Saúl, las deja pasar para mostrarle a Saúl que él no lo odia, que él lo ama y lo respeta porque es el rey escogido por Dios. David tenía tanto temor de hacerle daño a Saúl porque sabía que había sido ungido por Dios por medio de Samuel. En cambio, Saúl está cegado por la envidia y lo quiere matar. Tiene sus momentos en que pareciera que cobrara la cordura, pero un momento después de nuevo quiere matar a David. Saúl justifica sus acciones, así estén en contra de hombres y mujeres escogidos por Dios. Justifica la murmuración, el chisme, el responder mal, la rebeldía. Muchos quieren tener un corazón como David, pero no pueden, porque para tenerlo deben renunciar a sí mismos, a tener la razón, a tener la teología correcta, a saber las cosas, a murmurar. Y es ahí donde muchos aspirantes a David terminan siendo del espíritu de Saúl. Y más malos que el mismo Caín, autojustificando todo lo que hacen. Así vaya en contra de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Del ideal divino. Ahora, muchos otros quieren las victorias de David sobre los gigantes, pero no quieren la formación de carácter que viene en la casa de Isaí, donde David estuvo toda su vida cuidando ¿qué? Ovejas, las ovejas de su padre, haciéndole caso a su padre, en la casa, en la rutina, ¿sí? En crecer, en ser el hijo menor. Imagínense, en el menor de 8 hermanos. Muchos quieren la corona del rey David, pero no los años de persecución que vinieron antes y moldearon aún más su corazón. Muchos quieren el palacio de David, pero se olvidan de todos los años en la cueva, perseguido
hambriento. Hay tanto por ver en David, pero no nos vamos a detener con David hoy. Eso será tema de otro día. Le podemos poner la casa de Isaí. Eventualmente David es coronado como rey. Dios le hace promesas de que va a conservar su trono para siempre, todo ello refiriéndose al mayor descendiente de David, que sería Jesucristo. David, al ocupar el trono, siente el anhelo de edificar un templo a Dios. Dios no lo deja, ¿cierto? Le deja solamente hacer los planos. Eso acontece porque durante todo el reinado de David y de Saúl solo habían guerras, guerras, guerras. Y la casa de Dios no se edifica en tiempos de guerra, solo en tiempos de paz. Y es así como Salomón sería el sucesor de David por el trono de Israel. Él edificaría la casa de Dios, un templo tan espléndido que sería conocido por siglos con un nombre espectacular y súper imaginativo. ¿Se acuerdan cuál es el nombre? Se llama el Templo de Salomón. Durante el reinado de Salomón, el pueblo sufriría financieramente, dado que mantener la construcción del templo, todo el oro que se requería, el mármol, todas las piedras, etcétera, etcétera, todos los lujos con que contaba Salomón, todas las esposas que tenía Salomón, y a cada una le hacía prácticamente un palacio. Salomón sería muy famoso por su sabiduría, que era un regalo que él le pidió a Dios cuando éste se le apareció y le ofreció dárselo. O sea, le ofreció, pídeme lo que quieras, y Salomón le pidió sabiduría. Pero Salomón con el tiempo se fue desviando del camino de su padre, se enamoró de muchas mujeres de tierras extrañas, y en la misma Jerusalén construyó toda clase de altares a dioses extraños. Y por cada una de sus mujeres construyó altares y lugares de adoración a otros dioses. Dios amó tanto a David que por amor a David no exterminó a Salomón. En 2 ocasiones, incluso Dios mismo se le aparece a Salomón para hacerle caer en cuenta de su error. 2 veces Dios mismo se aparece a Salomón para hacerlo volver y Salomón lo ignora. Yo imagino la escena. Dios y Salomón, imagínenlo ahí en el palacio. Salomón goza de un privilegio que muchos a veces añoramos, el ver a Dios físicamente cara a cara, pero ignora completamente lo que Dios le dice. Dios ama tanto a David que él determina que el reinado de Salomón continúe, pero que su hijo sufra las consecuencias por la desobediencia de Salomón. Así que Dios lo mira en su terquedad, en su desobediencia. Imagínense en eso, Salomón había construido altares a cientos de dioses paganos, ¿sí? Pagaba sacerdotes para esos dioses, pagaba los lugares que se construían para esos otros dioses. Pensar que este idólatra fue el mismo que hace unos años edificó el templo. ¿Qué día tan glorioso fue ese años atrás? Años atrás, volviendo a nuestra historia, todo el pueblo se reunió en aquel día en Jerusalén para celebrar la construcción del templo. Y como pasó con el tabernáculo en el desierto, el templo se nos dice que se llenó de la gloria de Dios a tal punto que nadie podía entrar en él, ni el sumo sacerdote ni el rey. Qué mensaje tan hermoso de cómo la casa de Dios que somos tú y yo, no debemos tener nada más y nada menos que la presencia de ¿quién? De Dios en nosotros. Y cuando la presencia de Dios llena este lugar, digan este lugar, muy bien, nada ni nadie más tiene lugar en él. Ninguna opinión, ninguna manera de hacer las cosas, solo él, solo su manera, solo su opinión. Y ese mismo Salomón que estaba inaugurando la casa de Dios, adorando al Señor, alzando sus manos, estaba postrado de rodillas, estaba orando, estaba alabando, ese mismo años más tarde edificaría casas y altares en la misma Jerusalén a otros dioses. Ese mismo Salomón que estaba consagrando todo el reino a Dios, años más tarde tendría toda clase de ídolos, incluso en su propio palacio. ¿Les suena familiar? Muchos a veces pueden llorar, pueden alzar sus manos, pueden hacer compromisos con Dios en un momento y meses más tarde estar totalmente desubicados, en otro camino totalmente diferente. La vida de Salomón es trágica y extensa, también será otro tema en otro momento. Su hijo Roboam asume el reinado y la historia de Israel se complica un poco más. Los impuestos de Salomón habían marcado al pueblo, pero amaban tanto a David que el pueblo decía, bueno, es el hijo de David, es el hijo de David, ¿sí? Y amaban tanto a David que ese amor por David como que decían, bueno, pero es el hijo de David, dejémoslo ahí, ¿no? Sí, nos tiene aquí hostigados, pero
es el hijo de David. Ya con Roboam eran nuevas generaciones las que sufrían el tema de los impuestos. Así que comenzaron a molestarse por los altos cobros, en especial en las regiones más lejos de Jerusalén. Para hacer la historia corta, a partir de ese punto Israel se divide en dos. Roboam, ¿sí?, el descendiente de David, quedaría reinando sobre la región de Judá y las tribus de Benjamín y Leví, que se quedarían fieles a él. Pero el resto de las tribus serían conocidos de aquí en adelante como Israel. Y de aquí en adelante se hablaría de dos reinos: el reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte, llamado Israel. Y es así como la historia de Israel se parte en dos, literalmente. Y por ello, a partir de este punto en nuestras Biblias, se habla de Israel como una cosa y de Judá como otra. Son dos reinos, con reyes diferentes, con problemas diferentes, algunos parecidos. Por eso cuando llega Jesucristo a escena, se habla únicamente de los judíos, de Judá. Judá se quedaría con el templo, el sacerdocio de Israel, y Israel pronto se desviaría buscando su propio sacerdocio y templos, olvidando las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés y a todo Israel. Y siglos después, pese a ser advertidos por diversos profetas, la falta de arrepentimiento de Israel, ¿de quién? De Israel, o sea, ¿cuál reino? Del norte, muy bien. Del reino del norte. La falta de arrepentimiento de ellos y que crean toda clase de altares, se inventan sus propios dioses, o incluso también crean altares para Dios, pero revolviéndolo con otros ritos, porque ¿qué tiene de malo? Igual todos adoran al mismo Dios. Hace que Dios determine la destrucción de Israel. Así que el imperio asirio invade el reino del norte, Dios no interfiere como lo había hecho antes, y la nación de Israel es casi que aniquilada por completo, casi es aniquilada, todas las tribus son esparcidas. Y solo permanece ¿cuál reino? El del sur, que se llama ¿cómo? Judá. ¿Pero que incluye a qué tribus? Benjamín, Leví y Judá. Muy bien, 3 tribus. Judá, por su parte, sí, sigue un ciclo que se vuelve común. Surge un rey que procura hacer volver el pueblo a Dios, luego surge otro y vuelve el pueblo más a la idolatría. Este es un ciclo repetitivo. Ustedes leen Crónicas y leen Reyes y es más de lo mismo. Rey bueno, rey malo, rey malo, rey malo, rey peor, rey medio bueno, rey malo, rey malo. Se repite y se repite el ciclo. Profeta va, profeta viene. Cuando Judá vio lo que pasó con Israel, de cómo fueron casi aniquilados, en vez de volver a Dios, sintieron orgullo en su corazón. Ellos tenían de rey a un hijo descendiente de David, tenían el sacerdocio de los levitas, tenían el templo de Dios. Y todas estas cosas habían dejado que el orgullo se formara en su corazón, porque eran el pueblo escogido por Dios, pero se olvidaron el para qué. Así que engreídos por ser el pueblo escogido de Dios, lo que hicieron fue desviarse cada vez más de su destino y de su llamado, de su propósito. En vez de ser una bendición para todas las familias de la tierra, como Dios le había dicho a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, creyeron que eran los únicos y que nadie más merecía bendición, que los demás eran unos pecadores, eran inmundos, que no había nadie como ellos. Los reyes se corrompen cada vez más profetas son enviados por Dios, son ignorados por el pueblo y algunas veces incluso eran asesinados. El epicentro de todo se da en Jerusalén, ¿cierto? Era el centro religioso y político de Judá y ahí se encontraba el emblema nacional. El motivo más grande de orgullo para Israel, ¿cuál es? El templo, ¿cierto? El lugar donde la presencia de Dios había descendido a siglos atrás. Los levitas, según lo estipulado, tomarían turnos para los diferentes oficios del templo. Se escucharían los instrumentos musicales, pero algo parecía hacer falta. El templo es espectacular porque hay todo un diseño, ¿cierto? Es un lugar con muchos matices, es el lugar donde hay perdón de pecados, donde se arreglan disputas entre hermanos, es el lugar de limpieza. Sí, o sea, el ideal de Dios es ese, ¿no?
Es donde se lleva la provisión para que sea dada a los pobres, los huérfanos, las viudas y los inmigrantes extranjeros. El templo es el lugar de oración, es una casa de oración para todas las naciones, es el lugar para reconciliarse con otros, es el lugar para reconciliarse con Dios, es el epicentro religioso del mundo hebreo. Y Dios había ideado que fuera un lugar de reconciliación, de júbilo, de gozo, pero no solo para ellos, sino para muchos más. Donde estamos ubicados cronológicamente es en Segunda de Crónicas 24. Entonces todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante va a estar en ese capítulo en adelante. Yo no leo pasaje tras pasaje porque asumo que todos leemos nuestras Biblias, ¿sí? Yo creo en ustedes y espero lo mejor de ustedes, sí, espero que lo lean. Y sé que tienen todo lo que se requiere para ir mucho más allá que tan solo escuchar una enseñanza. Así que, en este punto de la historia, el templo había sido restaurado, dado que había decaído, pero un rey llamado Joás, ¿llamado cómo? Joás, junto con el sumo sacerdote Joiada, ¿cómo se dice? Joiada. Bueno, llamémosle Jo. Con el sacerdote Jo, no irrespeto, sino para poderlo pronunciar mejor. Ellos habían decidido restaurar el templo, porque el templo había sido saqueado. El templo, imagínense el punto en que había llegado Judá, que habían tomado los utensilios de oro que utilizaban en el templo para hacer con ellos utensilios para servir en los altares a los Baales, a las aceras, a otros dioses. Entonces ellos restauran el templo, restauran la adoración a Dios, pero a pesar de esta restauración, que se convierte en un pequeño avivamiento en Jerusalén, realmente cuando muere el sacerdote Jo, otros oficiales van donde el rey y le hacen cambiar su corazón. Israel deja de aportar de nuevo para el templo. Ustedes saben que la razón por la que un edificio se mantiene en pie es porque hay alguien que le hace mantenimiento. Ustedes van por la calle, ustedes notan una casa y edificios a los que se les hace mantenimiento y notan la diferencia con edificios abandonados. Las ventanas están sucias, las paredes, ¿cierto? Tienen hasta moho, ¿cierto? Las puertas ya están oxidadas. Entonces, todo eso requiere personas que estén haciendo ¿qué? Mantenimiento, ¿cierto? A la casa. En este caso, el templo. Y esas personas, pues, requieren una remuneración, ¿cierto? Si se deja de aportar para el templo, se deja de aportar ¿para qué? Para el mantenimiento. Y hace que ya no haya quien pueda limpiar todas las paredes, ¿sí? Decaiga el lugar. Israel deja de aportar para el templo y dirige todos sus recursos a la adoración a la Reina del Cielo, a las aceras y hacia toda clase de ídolos. Y así el templo volvió a decaer, poco a poco. Dios enviaría profetas, pero el pueblo no escucharía. El templo, que es el lugar de provisión para los necesitados, no tenía ni para sí mismo. Viudas vendrían a buscar algo de comer, porque el templo fue el lugar que estableció Dios para provisión de Israel, para provisión de los pobres. ¿Sí? Si una persona no tenía recursos, podía ir al templo, pedir y se le daba. Si una persona, una mujer perdía a su esposo, quedaba viuda con hijos, no tenía así sustento, podía ir al templo y se le daba, ¿sí? Se le daba, se le apoyaba, se le buscaba un lugar donde habitar, se le apoyaba económicamente, se le apoyaba con alimentos. O sea, era el lugar, si ven el lugar tan bonito lo del templo, que no es solamente era un lugar de perdón de pecados y ya, era un lugar de provisión. Pero si el templo no tiene provisión, pues van a ir las viudas a buscar algo de comer y los sacerdotes debían enviarlas de vuelta con las manos vacías. O sea, los propios sacerdotes vivían de ese oficio, no tenían ningún otro oficio. Pasarían hambre incluso ellos también. Otros caerían en corrupción. Y en medio de todo esto había un joven sacerdote. Era el hijo del sumo sacerdote Jo, quien había ayudado a restaurar el templo. Lo que quiere decir, si es hijo del sumo sacerdote, ¿cierto? Quiere decir que en potencia, ¿cuál iba a ser su oficio? Sacerdote, y fuera de eso tenía posibilidad de llegar a ser ¿qué? Sumo sacerdote, ¿cierto? Por su línea sanguínea. Ahora, él había crecido viendo la obra. Este joven se llama Zacarías, por cierto. Él había crecido viendo la obra y cómo el templo fue restaurado, cómo el pueblo llenaría de alimento el templo con ofrendas. Él vería la cara de felicidad de las viudas cuando recibían ayuda del templo. Él vería la cara de felicidad de los huérfanos cuando iban a buscar algo de provisión y se les daba. Él veía a los pobres llegar, sí, a los menesterosos, personas hambrientas, y ver la cara de felicidad cuando los sacerdotes les decían, ven,
y les preparaban un banquete ahí delante, les daban alimento, los proveían. O sea, imaginen ver eso, ¿sí? Es una felicidad muy grande la que se siente el poder ayudar a alguien más. Él crecería viendo cómo el templo era esa ayuda para los demás. Fueron épocas hermosas, donde el templo hacía lo que se suponía que debía hacer. Era un faro de esperanza, de provisión física y espiritual para Judá, pero también crecería viendo cómo el pueblo cada vez más y más llevaría menos y menos al templo. Crecería viendo cómo las arcas del templo cada vez estaban más vacías. Crecería viendo cómo el pueblo llevaba sus sacrificios, sus animales a los lugares altos de Jerusalén y a otros templos donde no había ayuda social, donde simplemente se sacrificaba todo eso a otros dioses. Él vería cómo Israel se iba desviando lentamente a adorar estatuas de madera, que son las llamadas aceras en nuestras Biblias, totalmente alejados del diseño de Dios para su pueblo. Abandonaron la casa de Dios para servir otras cosas, abandonaron el templo de Dios para servir otros templos, abandonaron el proyecto de Dios para ir en pos de sus proyectos, abandonaron el diseño de Dios para seguir otros diseños. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Dios dio un diseño exacto, paso a paso, para el sacerdocio, para los sacrificios, para las fiestas. O sea, Dios les dio un diseño muy puntual de lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero ellos buscaron sus propios diseños, buscaron los diseños de otros sacrificios, otras fiestas. Olvidaron al pobre, al huérfano, a la viuda y al inmigrante, que eran beneficiarios directos del templo. Y poco a poco los mataron literalmente de hambre. Había todo un diseño de Dios para proveer al pueblo, para llevarlo a ser bendición entre ellos y para otros, pero simplemente ellos no quisieron. Igual que tiene de malo que adoremos a Dios en el templo o en otro lado. Igual Dios no se fija en eso, dirían ellos. Zacarías observó todo esto. Yo imagino que él vio como una viuda salió del templo con sus 2 hijos sin comida. No hubo con qué ayudarla, con qué darle de comer. Y aquí en el lugar alto de Jerusalén sale humo de los sacrificios constantes que hacen a los ídolos. El Espíritu de Dios viene sobre Zacarías. Por un momento puede ver como Dios ve. El pueblo ha abandonado su diseño. He aquí inocentes sufriendo porque el pueblo no hace lo que se supone que debe hacer. No hace lo que profesa, no hace lo que dice que cree. Les encanta llamarse el pueblo escogido, pero no actúan como tal. Les fascina el título de caché de ser descendientes de Abraham, pero no les interesa la fe de Abraham. Les encanta poner que son hijos de Dios en Facebook, pero actúan peor que cualquiera. Les encanta cantar que Dios está en medio de ellos, pero no les interesa mantener la casa de Dios en orden. Les encanta pensar que Dios les dio la tierra, pero no hay que ser tan radicales y fanáticos. Al fin y al cabo Dios no se fija en eso. Y si adoramos en el templo o en otro lugar, no hace mucha diferencia. Los tiempos han cambiado, pero ellos no veían que había un diseño dado por Dios. ¿Sí? O sea, la cosa no es los tiempos o no los tiempos. La pregunta siempre que nosotros nos debemos hacer, que va más allá de qué tiene de malo, ¿cuál es? ¿Qué ha dicho Dios? Dios dio un diseño. Pero a ellos les importaba poco o nada el diseño original. Y les digo algo, hay muchos aún llamados hijos de Dios a los que sinceramente no les importa el diseño de Dios, porque quieren vivir para sí mismos, para su carne, y no quieren la responsabilidad que trae la revelación. Por eso muchos no buscan, y por eso muchos que buscan no escuchan, y por eso muchos que escuchan no actúan. No basta con conocer el diseño de Dios, hay que seguir el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para tu vida, para mi vida, aquel que no dejó al azar nada en lo que era una representación, ¿cierto? En lo que era una sombra, no va a dejar nada al azar en lo que somos tú y yo. Y cada cosa que tú haces, cada cosa que yo hago, pequeño o grande, trasciende. Cada cosa que yo hago, cada cosa que yo digo para bien o para mal, trasciende. Y ¿saben algo? A él sí le importa. Así que Zacarías se indigna, una indignación santa, divina, y toma rumbo al lugar alto donde se ve salir el humo. Al ir hacia el lugar, ve la miseria que ha caído en el pueblo. Muchos se quejan del templo, muchos se quejan de Dios, muchos dicen que Dios no sirve, que Dios los ha abandonado, pero son ellos los que no han querido seguir el modelo. Ellos no han querido seguir el diseño dado por Dios, han seguido sus imaginaciones,
y al hacerlo han traído miseria física y espiritual y culpan a Dios por el resultado. O sea, qué irónico. Hacen todo lo contrario a lo que Dios ha dicho y luego se preguntan por qué Dios no responde. ¿Por qué las cosas no pasan como esperaban? ¿Por qué les caen todas estas cosas malas sobre su vida? ¿No han escuchado esa expresión de personas que dicen, pero yo soy muy bueno, pero es que no entiendo, pero ¿por qué me pasa esto? Pero es que no entiendo esto, lo otro. Qué ironía. O sea, hacen todo lo que Dios ha prohibido, comenzando con el primer mandamiento. ¿Qué decía el primer mandamiento? Muy bien. ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de nada. Y es lo primero que quebrantan, una y otra vez. Y luego dicen, ay, Dios nos ha abandonado. O sea, ¿sí ven la ironía? Ellos abandonan a Dios y luego se preguntan por qué Dios no los respalda. Es la ironía que se vive, que están viviendo en este momento en muchas escuelas, en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Dios nos abandonó. Y ellos fueron los que lo sacaron de las escuelas, de los lugares públicos, de toda parte. Y dicen, Dios nos abandonó, Dios no existe. ¿Por qué pasan cosas malas? Y es porque nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cierto? Sacamos a Dios de nuestras vidas, lo abandonamos a Él y luego decimos, ¿dónde estás tú? Así que pasan con muchos esto. Esperan que Dios los respalde mientras están tirados en sus camas escuchando música, como entes perdidos por horas o jugando, viviendo vidas sin propósito y sin destino. Y luego dicen, Dios no es real. O Dios, ¿por qué no ayuda a mi familia? O sea, en vez de estar buscando de rodillas, en vez de estar orando, alabando, ayudando a otros, en vez de estar haciendo y cumpliendo su diseño, perdemos horas y horas en otras cosas y luego nos preguntamos por qué Dios no se mueve como se solía mover. Dios se sigue moviendo como siempre se ha movido, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Somos los hombres los que hemos dejado de movernos como Dios nos ha llamado a hacerlo. Y luego nos preguntamos por qué no pasan cosas. Así pasa con muchos, con muchas vidas. Deciden abandonar la casa de Dios, la manera de Dios, los diseños de Dios. Deciden hacer las cosas a su manera, adorar a Dios a su manera, y luego lloran por los resultados. Y para colmo de males terminan culpando a Dios. Y así estaba Judá en ese punto, en su historia. ¿Sí? Con muchas cosas malas, mucha miseria, y luego se preguntaban por qué. Si ellos mismos eran los que habían dejado de proveer al templo para que pudiera sustentar, ¿sí?, a sus pobres, a las viudas. Así que Zacarías llega a ese lugar, al lugar más alto, y les habla a los que están ahí. En Segunda de Crónicas 24:20, él dice, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios y no prosperan? Repito, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios y no prosperan? Detrás de él, junto a ese altar, hay toda clase de estatuas de madera. Todos quedan en silencio mientras lo miran y escuchan. Zacarías continúa y dice, por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. ¿Por haber qué? Abandonado al Señor. Hubo un silencio por un largo rato. Zacarías se bajó y caminó hacia el templo. A la distancia se ven nubes de lluvia que se aproximan a la ciudad. Los que estaban discutiendo entre ellos no estaban arrepentidos, empezaron a discutir y a discutir. Pero ¿quién se cree este que es? ¿Y ese sacerdotucho de dónde salió? Y así se levanta un murmullo entre todos. En vez de arrepentirse, Judá endurece su corazón, prefiere su manera de hacer las cosas, que nadie los juzgue. O sea, no me juzgues, sí, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Sí, yo adoro a Dios a mi manera. Yo tengo mi relación personal con Dios. Muy allá oculta en el fondo, pero la tengo. Quiere hacer las cosas a su manera. Y no caen en cuenta, o sea, si hay un Dios, ¿no será que Dios tiene una manera de hacer las cosas? Si hay un Dios, hay un diseño dado por Dios. Si hay un Dios, y en el principio Dios, quiere decir que Dios ha dado un diseño, Dios ha revelado, y es lo que nosotros, ¿sí?, se supone que creemos. Dios ha revelado, Dios ha dado un diseño y una manera de hacer las cosas. Punto. Y es lo que precisamente se quiere quebrantar en nuestra sociedad hoy en día. Todo es relativo. Si hay un Dios, está tan alejado que no importa cómo lo adores. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado a nosotros. Y la máxima revelación de Dios fue una persona que fue Jesucristo. Que es, perdón, Jesucristo. Pero ellos quieren su manera de hacer las cosas. Pero cuando Dios te da una revelación y tú comienzas a compartirla, quiero decirles que muchas veces los van a menospreciar.
algunas veces van a hablar mal de ti, van a buscar herirte con palabras, van a buscar menospreciar lo que Dios te ha dado. Cuando Dios te da una visión, un propósito, un destino, algunos a tu alrededor no lo van a entender. O sea, no todo el mundo te va a decir, ay, qué bien, bien por ti. ¿Sí? Te van a empezar a menospreciar a veces. Y cuando tú empiezas a decir las cosas como Dios las ve, ¿sí? Como Dios exige, como Dios, ¿sí? Muestra las cosas, muchos se van a hacer las víctimas. Van a decir que tú eres un intolerante, ¿sí? Que eres prejuicioso, que los tiempos han cambiado, que te quedaste en la edad de piedra, simplemente por denunciar, ¿sí? Aquello que no va acorde con el diseño de Dios, aquello que no va acorde ni siquiera con la misma lógica, ni siquiera con el diseño biológico del hombre, etcétera, etcétera, en muchas áreas. Si saben que hay muchos jóvenes, bueno, muchos no, hay uno que otro joven que muchas veces no vuelven a un grupo de jóvenes porque se sienten juzgados. Y nosotros ni siquiera les hemos dicho nada a esos jóvenes, pero sus propias conciencias los juzgan. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero ellos se sienten juzgados, pero nadie los está juzgando. ¿Saben qué es lo que pasa? La luz juzga las tinieblas con tan solo ser luz. La luz juzga las tinieblas con tan solo ¿qué? Ser luz. Me explico, si tú entras a este recinto y te sientas ahí en la silla, sí, así, muy bien, gracias por el ejemplo, y todos tenemos camiseta roja y tú tienes una camiseta azul, ¿cómo te vas a sentir? Un poquito fuera de lugar, ¿cierto? Te vas a sentir un poquito incómodo, como, uy, nadie me dijo que había que traer camiseta roja. Te vas a sentir como mosco en leche, como dicen los padres. Y te aseguro que así nadie te diga nada y así nadie te mire raro, igual vas a salir llorando y diciendo, no, mami, no vuelva al grupo porque me juzgan. Pero ni le dijimos nada ni lo miramos. Es tu propia conciencia, eres tú mismo, pero no lo reconoces. ¿Se van a entender? Así pasa con algunos pocos casos de jóvenes. Se sienten juzgados. ¿Por qué? Porque tienen camiseta azul, los demás tienen camiseta roja y sus conciencias no los dejan en paz. Y hay otros que te van a criticar. Cuando Dios te da una visión, hay otros que te van a criticar. Cuando vean que tú caminas de acuerdo al diseño de Dios, te van a criticar. Van a decirte, no seas tan santurrón. Cuando vean que tú no murmuras como ellos lo hacen, cuando vean que tú no mientes como ellos mienten, cuando vean que tú no engañas y manipulas a tus padres como ellos lo hacen, te van a decir, no seas tan santurrón, ¿sí? No hay que ser tan radicales, no hay que ser tan bobos. Cuando te insultan y tú les dices Dios te bendiga, cuando te hacen daños y tú les devuelves cosas buenas, cuando el que te hirió necesita ayuda y tú no tomas venganza y dices, jaja, ahora que me necesita bien hecho, sino que vas y lo ayudas. Te dicen, pero qué tonto, pero no se acuerda lo que le hizo, no se deje pisotear, exija sus derechos, no sea tan santurrón, no sea mojigata, no sea mojigato, no sea tan legalista. Te dirán muchas cosas, porque cuando un hijo de Dios camina en el camino, automáticamente y de manera natural se convierte en juicio para los que lo rodean. Eso es automático. Recuerdo una vez que iba en Transmilenio justo con unas personitas, ciertas personitas, y iban hablando de alguien de la congregación. Y me dijeron, ¿y tú qué opinas? Y yo les dije, yo no puedo opinar porque no sé nada de eso. Y me dijeron, ay no, tan santurrón. Y fue muy interesante. O sea, fue muy interesante la experiencia, ¿sí? Porque yo me esperaría eso en medio de, no sé, ¿sí? De personas que no, se supone que no estamos en el mismo camino. Pero escucharlo de personas que se supone que somos entendidas en, ¿sí? Y que te digan, no sea tan santurrón, es una bofetada. Entonces se los digo por experiencia, se los digo porque sé que algunos lo han vivido, ¿sí? Y los que no lo han vivido deberían evaluar en qué nivel de luz están caminando, que no están juzgando su entorno y su atmósfera. ¿Será que tu luz no está en luz y por eso no juzgas? ¿Será que eres igual que tus compañeros que mienten, que hacen trampa y por eso no tienes nada que juzgar? En fin, eso es de gratis. Si todos se copian en un examen y tú eres el único que no lo hace, automáticamente te conviertes en juicio para todos los que se copiaron. Y te van a llamar lambón, tonto, etcétera.
Irónicamente te llaman aquello que ellos en el fondo saben que son por estar copiándose. Y buscarán por medio de insultos manipularte a que seas como ellos. Buscarán hacerte sentir en lo físico y en lo almático una realidad espiritual. Que tú eres diferente. Y tienen toda la razón. Eres diferente porque pero nadie ha dicho que eso sea malo. No eres como los demás y cuando lo entiendas y cuando te lo creas, andarás a la altura de tu llamado y dejarás de ponerte la camiseta de todo lugar al que vas. Hay cristianos que son como el camaleón. Donde quiera que van son indistinguibles de su entorno. No eres como los demás, dile al que está a tu lado, no eres como los demás, no eres como los demás. Por lo menos ese es tu llamado, tu diseño, tu destino. Ya tú decides, ¿sí? Tú decides así como Judá lo decidió en su momento. Queremos ser como los demás y tener un rey sobre nosotros. Queremos ser como los demás, queremos ser como los demás, que nadie me moleste mi vida, quiero vivir mi vida a mi manera, sin propósito, sin destino, sin dirección. Vivir, comer, disfrutar y morir. Pasó por aquí, pero nadie se enteró. No eres como los demás. Y cuando nuestras acciones igualen nuestras intenciones, cuando tus acciones igualen tus intenciones, es ahí cuando las tinieblas notan quién eres tú y buscarán por todos los medios impedir que brilles. Cuando tus acciones igualan tus intenciones, las tinieblas saben quién eres tú y van a buscar por todos los medios posibles buscar que no brilles. Y es ahí donde tú decides, donde se muestra de qué están hechas sus palabras. Y tus convicciones son probadas y pasadas por el fuego para ver si son de verdad o si solo vives una religioncita por calmar conciencia. Es ahí, en medio de mentirosos, donde la verdad brilla. Donde todos se quejan de sus padres y tú los exaltas, es donde la verdad brilla. Donde todos murmuran de un compañero y tú lo defiendes porque saben que están inventando cosas, es ahí donde la luz brilla. Es en esos detalles no pequeños donde la luz brilla. Y las tinieblas reaccionan en una patética desesperación por medio de insultos. Cuando alguien te insulte, siéntete privilegiado. Porque no tienen nada que decir de ti. No tienen nada de lo cual agarrarse. Y lo único que les queda es atacarte. Porque tu vida es irreprensible. Siéntete mal cuando te digan, pero si igual usted insulta a su mamá. Hay cosas que cambiar. ¿Cierto? Pero cuando no tienen nada de qué agarrarse, wow, porque tú estás brillando y de pronto esas insultadas ya quedaron atrás. Las tinieblas caen en desesperación, caen tan bajo que no saben qué más hacer, porque una vida que brilla es irreprochable. Una vida que brilla es irreprochable. Y por ello, a lo único que pueden recurrir es a insultarte, porque no tienen nada malo que decir de ti. Lo deben inventar. Así que la forma más baja de ataque verbal es el insulto. Y eso demuestra que la persona se siente indefensa y desesperada. Nunca se ofendan cuando los insulten, ¿sí? Siempre deben decir, wow, pobrecita esta persona, está tan desesperada que le tocó insultarme, ¿sí? Wow, ¿cómo estará su corazón? ¿Está tan desesperado? No tiene nada más que decir sino insultarme. Así que el pueblo conspira para matar a Zacarías. ¿Quién es Zacarías? El hijo, ¿cierto?, del que era sumo sacerdote, posible candidato, hemos dicho, candidato a sumo sacerdote y actual sacerdote en el templo de Dios. Y el pueblo conspira para matarlo. Se nos dice que el rey aprueba matarlo. El mismo rey que restauró la casa de Dios, Joás, aprueba matar al que iba a ser sumo sacerdote y al hijo de su amigo que lo ayudó a restaurar la casa de Dios. ¿Cómo son las cosas, no? Parece una novela. No se nos da el detalle de cuándo lo mataron ni el cómo. Solo el cómo, perdón. Entonces me voy a tomar la libertad de contarlo. ¿Listo? Yo imagino que el rey estaba ahí, escuchó a Zacarías y junto con todos quedó indignado. Zacarías va rumbo al templo de nuevo, aquel templo que es sinónimo de la presencia misma de Dios, sinónimo de la santidad de Dios, una representación de la realidad de que Dios quiere llevar a su verdadero templo, a la humanidad.
a que seamos lugares de reconciliación, nosotros, lugares de reconciliación, de amor, de perdón, de provisión, de oración. O sea, todo lo que era el templo se traslada a nuestras vidas. Ese es el ideal de Dios, que seamos ese lugar de provisión para otros, de amor para otros, de perdón para otros. Así que una multitud llega al templo. En sus caras se nota la ira, el dolor de ver que hay luz en medio de ellos. Imagino que nubes de tormenta se empiezan a formar en los alrededores. Los guardias del templo intentan detenerlos. Uno grita el nombre de Zacarías. Zacarías se asoma cerca de la entrada, al lado del altar del sacrificio. ¿Con qué autoridad están aquí? ¿Qué quieren? Yo imagino su cara al escuchar las respuestas. De repente Zacarías nota que todos tienen piedras en sus manos. Mientras le dicen, te buscamos a ti, Zacarías. El rey ordenó matarte por tus agrias palabras. Arriba las nubes se habían posado sobre la ciudad, y en especial el templo. El cielo entero observa la escena. Ángeles y Dios mismo observan. Yo imagino uno de los ángeles diciendo, no se atreverán a matar a un sacerdote de Dios, y mucho menos en la casa misma de Dios. Los ángeles miran con incredulidad. Todo de aquí en adelante acontece en cámara lenta. Mientras las primeras gotas de lluvia caen como lágrimas, la multitud irrumpe en el atrio del templo, el lugar más santo de Israel. Zacarías abre sus ojos y se voltea, corre hacia el templo a la entrada del lugar santo, pasando por el lado del altar del sacrificio. La multitud levanta las manos. En aquel atrio donde debían levantar las manos para adorar a Dios, para alabarlo, para reconocer su grandeza, su majestad, en ese mismo lugar donde se debían ayudar unos a otros, el lugar de reconciliación con otros, en ese mismo lugar las manos se levantan para arrojar piedras a uno de sus hermanos. Aquellos que debían entrar en ese atrio con entusiasmo y apresurados a encontrarse con Dios, a encontrar paz y reconciliación, y aquí entran afanados, con ira. Aquellos que debían entrar en ese lugar para encontrarse con el Dios de la vida, y aquí se apresuran para dar muerte. Y aquí la casa de Dios, el lugar más sagrado del mundo, el lugar más santo y puro de la tierra, y aquí la multitud del pueblo de Dios, dispuesta a acribillar a un hombre de Dios, que iba a ser sumo sacerdote. Los cielos observan atónitos. Ángeles cubren sus bocas con horror al ver las piedras surcar los aires. Una de ellas impacta en la cabeza de Zacarías, haciéndole perder el equilibrio. Su cuerpo en cámara lenta cae junto con la lluvia. Sangre en el aire por la herida, mientras más piedras impactan en su espalda. La lluvia cae sobre el lugar, la casa de Dios, el lugar de provisión, de alimento, de santidad, de encuentro con Dios. Y aquí estaba por convertirse en una escena del crimen. Un sacerdote de Dios muerto a manos de sus hermanos, los israelitas. Un ángel se apresura a acercarse a Dios. ¿Los detenemos, Señor? Da la orden y uno solo de nosotros acabará con ellos antes de que puedan pestañear. El Señor mira y dice, no. Pero el Señor le dice, Miguel, no entiendes. Ellos tienen la capacidad de ser diferentes. Ellos son mejor que esto. Pero si ellos no lo deciden por sí mismos, si yo intervengo ahora, no aprenderán, no cambiarán, no verán su maldad y no buscarán ser mejor. ¿Cómo pueden estar tan enceguecidos y engañados? O sea, ¿cómo pudieron desviarse tanto de su propósito eterno? Ellos estaban llamados a la grandeza, a ser una luz, a ser la esperanza del mundo, una bendición para toda la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y he aquí, no son ni una sombra de ello. Se han desviado completamente del ideal divino. Y cuando un hombre de Dios se levanta a decirles, debemos volver, ¿sí? Estamos haciéndolo mal. Su primera reacción es buscarlo y matarlo en la casa misma de Dios. Han seguido la ruta de los otros pueblos, dejaron corromper su corazón y mezclarlo, se rebajaron de su alto y supremo llamado. Zacarías se arrodilla, su cabeza sangrando. La multitud llega y forma un círculo a su alrededor. Sus ojos miran al cielo, las gotas de lluvia caen en cámara lenta como lágrimas sobre todo el lugar. Su rostro con agua y sangre, por un momento es como si viera los cielos abiertos. Dios mira de manera tan fija que pareciera que estuviera mirando a Zacarías. Y en Primera de Crónicas 24:22, Zacarías dice, que lo vea el Señor y tome venganza. Las piedras nuevamente vuelan por los aires, y he aquí, entre el altar de sacrificio y el lavacro para limpieza,
Zacarías es apedreado hasta morir. Los cielos observaron y el Señor observó. Y es tan así este hecho, que por eso yo le puse el día que los cielos lloraron, porque es de los pocos hechos que Jesucristo recuerda cuando confronta a los fariseos. En Mateo 23:35 les dice, para que recaiga, Mateo 23:35, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, ¿desde la sangre de quién? Hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinaron entre el templo y el altar. ¿No les parece que algo marcó ahí? Ese evento marcó el corazón del Señor. El cielo fue conmovido ese día, un día de infamia tal, asesinaron a un sacerdote en la casa de Dios. Ironía de ironías. La sangre se derramaría sobre el atrio, la multitud poco a poco se dispersaría, unos escupirían sobre el cadáver, un cadáver en la casa de Dios, una imagen del estado espiritual del pueblo escogido por Dios. Cuando una voz del cielo quiso hacerlos entrar en cordura, usaron todos los medios para callarla. Siglos después la historia se repetiría con su propio Mesías. Esta es una imagen muy gráfica de lo que puede pasar en nuestro interior, el verdadero templo, cuando no queremos actuar a la altura de nuestro llamado. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace caer en cuenta de que estamos actuando como cualquiera? ¿Qué hacemos cuando nuestra conciencia nos quiere advertir de que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con la vida de Dios? Esa es una figura muy gráfica de lo que es tener la conciencia cauterizada. Es una conciencia que ha sido silenciada, apedreada, y por ello le queda tan fácil a la persona salirse de los parámetros divinos. Toda acción nuestra tiene consecuencia. Hay todo un plan de las edades, ¿cierto? Somos el Israel espiritual, somos el templo visible del Dios invisible, somos la casa de Dios, los hijos de Dios y la amada de Dios, y los cielos enteros están observando pacientemente nuestros movimientos. Los cielos lloran porque las casas se comporten a la altura de lo que ya son, que sean el lugar de reconciliación, de provisión, de perdón, de gozo, de encuentro entre Dios y los hombres y de encuentro con los hombres. Los cielos están expectantes de ver a los hijos de Dios actuar como lo expresan sus canciones y de ver a la amada actuar con entrega y pasión por su amado, de que no sea infiel y se entregue a las costumbres de otros a su alrededor. Los cielos esperan ver a la amada radical, entregando todo por el amado como él ya ha entregado todo por ella, y viviendo a la altura de su llamado, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Dónde? En todo tiempo y en todo lugar. ¿Seguirán los cielos llorando por ese momento? ¿O habrá, aunque sea un hombre o una mujer, en medio de esta generación, que sean personas que vivan lo que creen, así les cueste lágrimas y la vida misma? Que vivan lo que creen. ¿O seguiremos encontrando el espíritu de Saúl en todo lado? ¿Seguiremos justificando nuestra falta de propósito y destino? Es que me juzgan. Lo que más necesitamos en esta generación, como en cualquier otra, es de hombres y mujeres que vivan lo que creen. Eso es lo que más necesitamos. Hombres y mujeres que vivan lo que creen. Los cielos aguardan, no por un amén, no por una decisión emocional, pero por vidas verdaderamente entregadas, consagradas a los mismos anhelos eternos de Dios, en todo momento y en todo lugar. Vidas inquebrantables, que nadie pueda, que tengan que inventar los males en contra nuestro, que tengan que insultarnos porque no tienen nada más que decir. Qué privilegio. Irreprensibles, hijos visibles del Dios invisible. ¿Se van a quedar esperando los cielos? Tú y yo estamos escribiendo una historia. Tú y yo estamos escribiendo nuestras crónicas. Los cielos están escribiendo nuestra historia. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Cómo seremos recordados en los cielos? ¿Cómo seremos recordados por nuestros amigos? El cristianito que ni sabíamos que era cristiano, la cristianita chévere y moderna porque no ora, no lee la Biblia, nunca nos habla de Dios, pero sí va a tomar con nosotros y ha tenido varios novios. ¿Cómo seremos recordados? Como el hipócrita, la hipócrita, que creía una cosa pero vivía otra. ¿A ustedes no están cansados incluso en sus casas? No sé si ustedes lo vivieron con sus padres, ¿sí? De personas que iban a las congregaciones y decían una cosa, decían creer una cosa, pero vivían otra totalmente diferente. ¿Tú quieres seguir esa misma ruta?
¿O seremos recordados como aquellos que lo dieron todo por Él, hasta sus vidas, por ver sus anhelos, sus propósitos y sus deseos cumplidos en esa tierra y en esta generación, en este templo, y ser un faro de luz y bendición para todas las familias de la tierra, comenzando con nuestra propia familia? Es por eso que en esta tarde lo que les queremos dar son unas gotas que representan esas lágrimas, para que siempre recordemos que los cielos están aguardando que vivamos lo que creemos. Y en eso se resume, yo creo que todo. Los cielos esperan que tú y yo vivamos lo que creemos. De eso se trata todo, ¿sí? Eso es integridad, eso es andar en verdad, eso es andar en luz, es vivir lo que se cree. Y Padre, yo te quiero levantar en una oración en esta hora. Padre, yo te pido, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, empezando por mi propia vida, Señor, te pido que sea tu luz entrando, Señor, a cada área, Señor, de mi corazón, a cada área de mi ser. Llamo luz en este momento, Señor, para las áreas de nuestras vidas, Padre. Y te pido, Señor, que podamos ser, Señor, aquellos que vivimos lo que creemos, Padre. Que cuando nos hablen de santidad, de vivir lo que se cree, podamos decir, wow, amén, sí, porque lo estamos haciendo, porque creemos en ello. Y que no seamos de los que agachan la cabeza porque tenemos algo que ocultar, porque no estamos viviendo lo que creemos. Te pido, Padre, para que cada uno de nosotros se pueda levantar, así como Pablo le dijo a Timoteo, como irreprensibles, así como Pedro lo dijo, como hijos de Dios irreprensibles, sin mancha, sin tacha, en medio de una generación que va por un camino contrario al tuyo. Te pido, Padre, para que podamos ser radicales, Señor, en espíritu y en verdad, para que seamos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Te pido para que las canciones, Señor, que cantemos, sea porque todas ellas las vivimos, Padre. Te pido que las letras esas hermosas que levantamos, Señor, sean una realidad de nuestras vidas. Te pido que comprendamos y que entendamos y que se quite todo velo, Señor, que nos impide ver. Que la adoración a ti, Señor, es una vida consagrada en todo momento y en todo lugar, Señor. Queremos ser como tu Hijo, Padre. Queremos ser como tu Hijo, Señor. Queremos ser como tú eres. Y te pido, Padre, para que esta generación, Señor, tanto los que estamos aquí como los que están oyendo, viendo esto, Señor, se puedan levantar como esa generación que tanto se les profetiza que es la generación bisagra, la generación que va a cambiar todo. Que no se quede solo en palabras, sino que vivan lo que creen. Te pido, Padre, para que cada uno de nosotros sea hallado irreprensible, no por su propia justicia, sino porque tú nos has llamado, porque tú eres el que nos fortalece, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, porque estamos entregados enteramente a tus anhelos y deseos, Padre. Y te pido, Señor, que realmente podamos levantarnos, Señor, en nuestro lugar de estudio, de trabajo, donde quiera que estemos, en nuestras casas, Señor, ay, con nuestras familias, Padre, en esas reuniones familiares donde sale a veces lo peor de nosotros. Que realmente seamos esa luz que brilla en medio de todo momento y de todo lugar. Que seamos ese faro de luz, de bendición, de perdón, de reconciliación. Te pido que nunca nos pase, Señor, que apedreemos nuestra conciencia y la dejemos sangrando y muerta en el lugar santo, en el atrio. Te pido, Padre, para que cuando esas voces se levanten a nuestro alrededor, seamos conscientes, Señor, digamos, sí, la embarré y sí necesito cambiar y cambiemos, Señor. Te pido para que no nos pase como el pueblo de Judá, que prefirió seguir su camino, su maldad, su manera de hacer las cosas. Y ignoraron tu voz y la callaron, la apedrearon, la mataron. Te pido, Señor, para que podamos ser, Padre, ese templo con el que tú has soñado. Que seamos respuesta para otros, que seamos lugar de bendición para otros, física, almática, espiritual, que seamos un lugar de bendición integral, que nosotros puedan hallar ese perdón que tanto buscan, que nosotros puedan hallar la provisión que buscan, que nosotros puedan hallar tu presencia, que es lo que más importa, Señor, y lo que cubre todo lo demás. Te pido, Padre, para que seamos ese templo escogido por ti y que seamos como tú lo soñaste, Señor. Que no haya ningún pero en nuestras vidas, Señor. Que no haya ningún pero en nuestras vidas.
te pido, Padre, para que cada una de las palabras que escuchamos, Señor, nos lleven a tomar decisiones, Padre. Te pido para que cuando tú nos confrontes en esos tiempos de intimidad, cuando vamos por la calle, cuando vamos en el bus, cuando vamos en un taxi, cuando miramos por la ventana, escuchamos tu voz en cada momento y en cada lugar, y tú nos recuerdas cosas que debemos cambiar, que debemos entregar. Te pido, Padre, que no apedreemos tu voz, que no apedreemos la conciencia, que no tengamos un Zacarías muerto dentro de nosotros, sino que podamos escuchar tu voz y ser radicales, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.